Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Bueno, el objetivo de la convocatoria es, en primer lugar, hacerles una actualización de cómo nos encontramos en la Comunidad Autónoma de Extremadura en este momento, cómo estamos afrontando el tema de la pandemia y algunas cuestiones relativas a lo debatido y a lo acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que hemos celebrado en la tarde de hoy, que acabamos de terminar hace un momentito, ¿no? Bueno, como siempre, me van a permitir, en primer lugar, que traslade las condolencias de todo el equipo de gobierno de la Junta de Extremadura a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido durante todo este tiempo, un tiempo doloroso ya por la propia pérdida, pero además cuando a esta persona que queremos, que ha fallecido, no la podemos despedir como nos hubiese gustado, todavía es más doloroso, ¿no? y más difícil. En segundo lugar, permítanme que también le traslade un deseo de pronta recuperación y de una recuperación completa a todas aquellas personas que en este momento, estando infectadas por COVID, estando infectadas por el SARS-CoV-2, han desarrollado la enfermedad de la COVID, sea esta de la gravedad que sea, ¿no? Y en tercer lugar, me van a permitir que vuelva a agradecer nuevamente, como siempre hago en las ruedas de prensa, por supuesto, a los profesionales que forman parte de la sanidad, con mayúscula, de Extremadura, pero sin duda ninguna también en este momento, que es especialmente relevante, a todas las comunidades educativas, mi más sincera felicitación y agradecimiento por la colaboración que están prestando para que el proceso de vacunación en la edad pediátrica sea ágil y sea lo más rápido posible. Y en segundo lugar también, o en tercer lugar, mejor dicho, a toda la sociedad extremeña que sigue creyendo, como dicen nuestras cifras de vacunación en este momento, que siguen creyendo mayoritariamente en la ciencia, ¿no? Yo creo que hay que seguir por ese camino porque, ahora les daré algunas cifras, vienen a valorar positivamente el hecho de la vacunación. Bien, la incidencia acumulada a los 14 días, hoy aún no ha hecho público el Ministerio, salvo que lo haya hecho en los minutos en los que me he desplazado desde la sede de la Consejería a la sala de prensa, no ha hecho público el informe todavía. Ya les adelanto que la incidencia acumulada a los 14 días, si no es la misma, será algo inferior a la incidencia que dimos en el día de ayer. Este es el primer día que se produce, También estamos notando en los últimos días una ralentización en el crecimiento de las cifras de incidencia acumulada, sobre todo la de los 7 días, y esto es muy importante, porque esto nos va indicando, sin poder determinar cuándo, que el pico de la sexta ola puede estar cerca. Con todas las precauciones, y digo todas las precauciones porque saben que hemos pasado una serie de días que son festivos, donde la ciudadanía no acude y el sistema sanitario no realiza tantas pruebas como realiza los días en los que tiene una actividad, digamos, más normalizada, ¿no? Por lo tanto, con todas las precauciones, creo que hay una serie de indicadores en este momento predictivos que nos pueden estar apuntando a que el pico de la sexta ola puede estar cerca, ¿no? Ya digo, la estabilización de las cifras de incidencia acumulada a los 7 días y la ralentización del crecimiento de las cifras de incidencia en estos momentos. La razón de tasas, es decir, ¿qué supone la incidencia a los 7 días con respecto a los 14 días? Está hoy en 0,51. Otro indicador más que nos alienta, que está muy próxima a 0,50, y eso ya saben que habla de o estabilización o
comenzar a descender. Ojalá fuese lo segundo y ojalá fuese lo más rápido posible. Hacemos muchas pruebas diagnósticas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Estamos por encima de la media en la realización de pruebas. Venimos realizando en las últimas semanas una media de alrededor de 10.000 pruebas diarias en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Cierto que la positividad está muy alta, como nunca la hemos conocido en toda la historia de la pandemia. Está por encima del 32-33% aproximadamente, pero es verdad que hacemos muchas pruebas. Esta positividad tan alta puede deberse a dos cuestiones fundamentales. Una cuestión, que la positividad verdaderamente sea así de alta y entonces se estén diagnosticando menos casos de los que en realidad hay, de personas infectadas. Esto se puede unir a que la mayoría de las personas que diagnosticamos, la inmensa mayoría, son asintomáticas, con lo cual es posible que esto sea así, pero también es verdad que puede estar ocurriendo otra cosa, que también es plausible, y es que se esté haciendo una selección de aquellas personas que acuden a los cribados a realizarse las pruebas. Me explico. Con la aparición de los test de farmacia o con la aparición de los test de autodiagnóstico, han podido ir más personas a los cribados que ya han dado positivo en esos test. Y, por lo tanto, subirían la positividad de las pruebas realizadas. Por tanto, la positividad de las pruebas creo que hay que interpretarla con cierta mesura. La positividad de las pruebas creo que hay que interpretarla con cierta mesura. Lo que está claro, y eso es un dato incontestable, es la cifra apabullante de personas asintomáticas o con síntomas leves de los diagnosticados como personas positivas, como personas que han dado positivo en la prueba del SARS-CoV-2. 99% de las personas diagnosticadas en el mismo día son asintomáticos, el 94% siguen siendo asintomáticos a los 7 días y el 90% siguen siendo asintomáticos a los 14 días. Por lo tanto, estamos ante una ola que, si bien es verdad que tiene unas cifras muy importantes en cuanto a la incidencia, en cuanto a la gravedad de la sintomatología, es muy diferente a las olas anteriores. Las edades que en este momento componen a las personas que o bien están diagnosticadas, bien han requerido hospitalización, bien han requerido ingreso en UCI o bien han fallecido, también son diferentes con respecto a otras olas. 37 años es la edad media en el diagnóstico, 70 años es la edad media en la hospitalización general, la hospitalización de hospital, 65 años es la edad media en la hospitalización de UCI y 82 años es la edad media en el fallecimiento. Quiere esto decir que hay mucha diferencia con respecto a lo que ha sido el comportamiento del virus en las olas anteriores. Siendo esto así, las edades más afectadas desde el punto de vista de la infección es de los 20 a los 49 años. Cierto que antes del periodo de Navidad habíamos tenido un incremento de personas infectadas alrededor de los 5 a 11 años, pero también es verdad que estas cifras se han ido reduciendo mucho en este grupo de edad, estas cifras de incidencia, y en este momento el grupo de edad más afectado es el que va, me atrevería a decir, de los 20 a los 35 años, pero vamos a ampliar a los 45 o 49 años porque también se dan importantes cifras de incidencia. ¿Cómo se ve la importancia de la vacuna? Y la importancia de la vacunación, por si a alguien le quedaba alguna duda con respecto al hecho de la vacunación. Pues haciendo un ejercicio de comparación entre la tercera ola, que es la ola que se produce en el mes de enero del año 2021, y la sexta ola, que es la ola a la que estamos asistiendo en este momento.
El porcentaje de personas que presentaba síntomas en la tercera ola era del 60,3%. El porcentaje de personas que presentan síntomas en la sexta ola es del 20,3%. Por lo tanto, parece que existe un efecto protector en el hecho de la vacunación, porque es la única diferencia que hay entre la tercera y la sexta ola. Bien, es verdad que la variante también es distinta, pero fundamentalmente el hecho de la vacunación es a lo que le achacamos estos resultados. Esto es más llamativo en el porcentaje de hospitalizaciones. ¿Qué porcentaje de casos requirió hospitalización en la tercera ola? El 6% de las personas diagnosticadas como positivos. ¿Qué porcentaje de personas han requerido hospitalización en esta sexta ola? El 0,8%. Del 6% al 0,8%. ¿Qué porcentaje de personas diagnosticadas como positivos han requerido ingreso en UCI en la tercera ola? El 0,55%. ¿Qué porcentaje de personas han requerido ingreso en UCI en la sexta ola? El 0,07%. Y por último, ¿cuál es la tasa de letalidad? En la tercera ola, el 1,77%. ¿Cuál es la tasa de letalidad en la sexta ola? El 0,09%. Luego, el hecho de la vacunación, el hecho de creer en la ciencia, es el acto más poderoso de lucha contra la enfermedad grave que provoca el SARS-CoV-2. Por eso tenemos que seguir animando a la población a que siga confiando en la vacunación. El virus ha vuelto a entrar en las residencias de mayores. En este momento tenemos 23 residencias de mayores afectadas, con algún positivo, bien trabajador o residente, en la comunidad autónoma. En lo que va de sexta ola hemos tenido un total de 283 residentes positivos. 70 trabajadores de las residencias han resultado positivos y ha habido 8 personas que han fallecido que pertenecían o que pertenecen a residencias de mayores. De esos 283 residentes que han resultado positivos, una inmensa mayoría son personas que en este momento están asintomáticas o con unos síntomas leves. Una diferencia fundamental con otras olas. La semana epidemiológica 1, que es la primera semana la primera semana del año 2021. El 94% de las personas que dieron positivo a SARS-CoV-2, el 94% en la muestra aleatoria acogida, el 94% pertenecían a la variante Ómicron. Por tanto, mayoría apabullante de la variante Ómicron en la comunidad autónoma de Extremadura. Vacunación. 387.649 terceras dosis administradas en la comunidad autónoma. Un 90% de las personas de 60 a 69 años vacunadas con tercera dosis. Un 60% de personas vacunadas de 50 a 59 años con terceras dosis. Un 25% de 40 a 49 años. Y las personas con Janssen, que saben ustedes que es la vacunación monodosis, que requería una dosis suplementaria y además con una pauta heteróloga, la siguiente con una vacuna de plataforma RNA mensajero, bien Moderna, bien Pfizer,
están cubiertos con esa segunda dosis el 82,56% de aquellas personas, extremeños y extremeñas, que se vacunaron con la dosis de Janssen. Por terminar con el asunto de la vacunación, hoy se han vacunado en Extremadura 4.751 niños y niñas de las edades comprendidas entre 5 y 8 años, que suponen el 12,92% del total de los 36.754 niños que pertenecen a esos grupos de edad. Si esto lo trasladamos a cuántas personas del tramo de edad de los 5 a 11 años están vacunados con una dosis, que es lo que se pueden poner hasta ahora, del tramo de 5 a 11 años, como les decía, en Extremadura se encuentra vacunado el 42,5%. Es plausible cumplir con el objetivo de vacunar en pocos días a la totalidad de los niños y niñas de 5 a 11 años que hayan expresado su consentimiento para ser vacunados. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Primero de los acuerdos. No les voy a decir todas las comunidades autónomas porque todas no se han pronunciado, pero una inmensa mayoría de comunidades autónomas hemos estado de acuerdo en que la pandemia hay que medirla con otras métricas. La pandemia hay que medirla con otras métricas. ¿Por qué? Porque las cifras de incidencia, como le acabo de decir, son disonantes con las cifras de personas que desarrollan enfermedad grave. ¿Se puede hacer un cambio rápido de un sistema basado en medir positivo a positivo a un sistema centinela, de una tacada, de un día para otro? La respuesta es no. No se puede hacer. ¿Cómo hay que hacerlo? Es el encargo que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud le ha dado a la ponencia de alertas, que vaya viendo cómo podemos migrar de un sistema de detección de caso a caso a un sistema de protección a las personas vulnerables que desarrollan enfermedad, teniendo una métrica más adecuada a prevenir, a combatir, a cuidar y a proteger a las personas que pueden desarrollar enfermedad grave. Eso es lo que se habla en los medios de comunicación estos últimos días, de pasar a medirla de una forma endémica. Insisto, esto no se puede hacer de un día para otro, pero hay que ir preparando los sistemas para hacerlo. ¿Cuándo se podrá hacer? Pues se podrá hacer si vamos viendo que la sexta ola va descendiendo de una forma adecuada y la enfermedad grave la vamos combatiendo. Entre otras cosas, porque de seguir midiendo de esta forma que estamos midiendo, lo que estamos introduciendo es un factor de psicosis en la ciudadanía, que ponemos el foco en dar o no positivo. Cuando en este momento, afortunadamente y gracias a las vacunas, donde tenemos que poner el foco es en tener la capacidad del sistema sanitario para atender a la enfermedad grave. Que eso lleva un periodo intermedio donde tenemos que fijarnos más en los vulnerables y contar caso a caso en las poblaciones vulnerables y luego pasar a un mecanismo centinela. A lo mejor es ese, pero eso nos lo tendrán que decir los técnicos. El deseo del Gobierno de España y el expresado en el Consejo Interterritorial por la mayoría de las comunidades autónomas es que la métrica hay que cambiarla. Y hay otra dificultad más, y es que esto hay que explicarlo en Europa, porque los centros de control de enfermedades tienen que ser partícipes de esta toma de decisiones. Segundo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Mañana
mañana, jueves, se celebrará Comisión Interministerial de Precios, donde se fijará un precio máximo para los test de autodiagnóstico. El Consejo Interterritorial asumirá lo que establezca la Comisión Interministerial de Fijación de Precios para los test de autodiagnóstico. Tercer acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Abordaje de las bajas laborales, de las incapacidades temporales por razones de la COVID. Lo primero que les tengo que decir es que uno de los objetivos es que las decisiones que adoptemos en esta materia tienen que ser coyunturales. No pueden ser definitivas. Las bajas médicas es un acto de prescripción médica, es un acto médico donde a un paciente que tiene una determinada enfermedad se le prescribe reposo para que se pueda reponer de su enfermedad. Y esta prescripción, este acto médico, hay que reservarlo para el facultativo que tiene que emitir las bajas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que de forma coyuntural, por el número de personas infectadas que tenemos, existen muchas personas que necesitan que se les dé la baja. Con el objetivo de reponerse de su salud, no solo con el objetivo de reponerse de su salud, porque afortunadamente la mayoría tienen síntomas leves. El otro objetivo es romper la cadena de transmisión del virus. Y la cadena de transmisión del virus se rompe con un periodo de baja medio de 7 días. Por lo tanto, la Comunidad Autónoma de Extremadura, en las áreas de salud donde tenga dificultades, por dificultad de acceso de los pacientes a los equipos de atención primaria, por sobrecarga de determinados equipos de atención primaria, se están desarrollando herramientas que ya hoy se han puesto en funcionamiento en 4 áreas de salud para emitir de forma centralizada la baja y en el mismo acto médico con carácter diferido el alta a los 7 días. ¿Qué ocurre si un paciente o una paciente, los síntomas de la enfermedad son mayores, duran más o tiene alguna complicación? Entonces su médico de cabecera podrá paralizar el parte de alta a los 7 días y prolongar la baja. Pero de forma mayoritaria, lo que dice la estrategia de detección precoz de la infección es que a los 7 días se ha roto la cadena de transmisión, no contagia. Por lo tanto, el tiempo estimado entre la baja y el alta será por defecto de 7 días. Segunda cuestión con respecto a las bajas. El Servicio Extremeño de Salud emitirá bajas a pacientes que estén infectados y que la confirmación de su diagnóstico sea una prueba diagnóstica de infección activa, no de autodiagnóstico. Sino de los laboratorios privados acreditados para poder realizar las pruebas o bien realizadas por el Servicio Extremeño de Salud. Estableceremos relaciones con las empresas que quieran colaborar a través de sus servicios de prevención de riesgos laborales
en la realización de pruebas diagnósticas de infección activa delante de esos servicios médicos de prevención de riesgos laborales. Y de esos diagnósticos que hagan los servicios de prevención de riesgos laborales, el Servicio Extremeño de Salud, si se fiara, porque habrá establecido una relación con ellos. Ayer tuve la oportunidad de hablar con algunos empresarios y empresarias y en los próximos días tengo algunas otras citas para poder hablar con ellos sobre este tema, porque sé que les preocupa el tema de las bajas laborales. Igual que el Gobierno de España y el Gobierno de la Junta de Extremadura ha presentado una medida de escudo social durante otro tiempo que se necesitaba más el apoyo en ERTES o el apoyo en otras cuestiones, ahora vamos a facilitarle las cosas también a las empresas, al sector productivo, para que sufra lo menos posible y se preserve la recuperación de los ciudadanos y ciudadanas, velando por esos dos derechos. Y esto mayoritariamente también ha sido debatido y acordado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y por último, como acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, está muy próxima a que salga una ficha resumida de un medicamento que tiene unas indicaciones muy concretas para evitar la enfermedad grave, que va a salir a comercialización en los próximos meses, y el Gobierno de España va a hacer un contrato con la empresa Pasarela hasta que la compra centralizada la asuma la Unión Europea. En este momento se está trabajando en la cristalización de ese concurso, de esa compra centralizada, mejor dicho, y al mismo tiempo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios está trabajando también para establecer los criterios de aplicación, de indicación de ese medicamento y además de distribución a las diferentes comunidades autónomas. El medicamento, de usarse, tendrá que ser con los criterios de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, porque es un medicamento que no está indicado en todos y cada uno de los pacientes que han dado positivo, sino solamente en aquellos que tienen un riesgo de vulnerabilidad alta a desarrollar enfermedad grave, porque lo que previene en esos grupos de población es el fallecimiento y es la enfermedad grave. De hecho, por darle algunos datos, que son los que barajan en este momento las agencias de regulación, en esos grupos de población bien establecidos sería necesario tratar a 17 pacientes para evitar un fallecimiento. Creo que es un número necesario de personas a tratar muy positivo, que se valora muy bien el balance beneficio-riesgo, y en esa situación es en la que nos encontramos en este momento. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí. Pues pasamos al turno de videoconferencia. Juan Soriano, del diario Hoy. Sí. Hola, consejero. Buenas tardes. Sí. Se oye muy mal, Juan. ¿Me oye ahora? ¿Un poco mejor? No te oímos bien. Se oye muy bajito. Bueno, pues hablaré más alto. Bueno, buenas tardes. Sobre las bajas que ha comentado... No te oímos, Juan. Pues no puedo hacer nada más. Es que, un segundo, porque creo que entras mejor en cámara que en el audio de la sala de prensa. Inténtalo ahora. Ahora me oye. Buenas tardes. Sí. ¿Consejero? José Félix. Inténtalo, Juan. Ahora no oigo yo. Bueno, lo mando por el chat, porque si no es imposible. Adelante, Juan. ¿Me oye ahora? Sí, habla y que los compañeros de cámara Comentado.
que ha dicho que hay 4 áreas sanitarias que ya tramitan la baja y el alta de forma automática. Quería saber qué áreas son y si ya se ha hecho hoy, cuántos casos aproximadamente se ha hecho ya eso. Y en segundo lugar, también sobre el tema de las bajas, si podría explicar un poco mejor eso que ha dicho de que se colaborará con empresas para hacer pruebas diagnósticas. Bueno, las áreas de salud son las de Badajoz, la de Mérida, la de Don Benito y la de Plasencia. No tengo datos. No le puedo facilitar los datos porque no tengo datos. Por lo tanto, tendremos que esperar a un desarrollo más adecuado de este tema. Sí decirle que se están haciendo a través de teléfono y a través de correo electrónico. Cuando me refiero a la colaboración con los servicios de prevención de riesgos laborales, me consta que en algunas empresas, en algunas grandes empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se realizan por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales de forma periódica test de antígeno, en la mayoría de los casos. Desconozco si se realizan además PCR. Entiendo que no, que la mayoría de lo que se está realizando son test diagnósticos. La diferencia que hay entre un test diagnóstico realizado por un servicio de prevención de riesgos laborales y un test de autodiagnóstico es que en el test de autodiagnóstico nadie te puede asegurar que se realiza delante de un profesional y que se realiza de la forma adecuada. Por lo tanto, por eso siempre se requiere la ratificación del positivo. El negativo es bastante fiable, pero del positivo se requiere la ratificación por parte de una prueba que en este momento se realiza por un profesional sanitario, ¿no? Creo que los servicios de prevención de riesgos laborales, sobre todo con los que cuentan las empresas grandes y algunos otros que lo pueden hacer con los servicios de prevención de riesgos laborales ajenos, pero que forman parte también de su estructura de prevención de riesgos laborales, por pequeña que sea esta la empresa. Si las empresas están preocupadas con la situación de las bajas y quieren una seguridad a la hora de establecer un contacto entre el Servicio Regional de Salud y los servicios de prevención de riesgos laborales, lo que hace el Gobierno de la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Salud, es tenderle la mano a esas empresas para colaborar. No sé si me he explicado ahora. ¿Más preguntas? Juan Antonio Ruiz me dice que quiere hacer una, pero me la va a escribir. Un momentito, porque dice que no tiene micrófono. Pues como decía un profesor mío, tarde que no es y prisa que no tenemos. Diagnóstico de las empresas con las que se cierren convenios, gracias. No, porque la Comisión Interministerial de Precios es la que negocia con la industria y negocia con las farmacéuticas. No se sabe en este momento, no hay un precio de partida. Ahí se valoran distintos componentes técnicos de validez, pero lo que es seguro y lo que quiero que le quede claro a la ciudadanía es que el Gobierno de España y el Gobierno de las comunidades autónomas y los ciudadanos han vivido durante este tiempo de Navidad qué es lo que estaba pasando con los test de autodiagnóstico, el desabastecimiento que había, aquellos que se querían voluntariamente realizar las pruebas. Bueno, pues la labor que ha tenido el Gobierno de España junto con las comunidades autónomas ha sido, en primer lugar, intentar, en la medida de lo posible, que no exista ese desabastecimiento y, una vez estabilizado el abastecimiento de los test a las oficinas de farmacia, intentar regular el precio máximo que pueden tener los test para que no exista una variabilidad tan importante como la que nos estaban contando muchos ciudadanos y ciudadanas que habían acudido a las oficinas de farmacia a comprarlo. Y quiero romper una lanza en este sentido, y agradezco la pregunta, quiero romper una lanza por el modelo español de farmacia. Ahora es muy fácil decir eso de
vendan ustedes también los test en grandes superficies, vendan ustedes también en máquinas de vending los test de autodiagnóstico. No, mire, a nosotros nos da una seguridad que los test se puedan dispensar, que se puedan vender en las oficinas de farmacia, impresionante. Porque parte de las intervenciones que ha tenido que hacer las agencias reguladoras a la hora de detectar test que no estaban contando con la validez suficiente y que se haya actuado de la forma que se ha actuado, solo lo puede dar un sistema que cree en un modelo español de farmacia, donde los medicamentos y los productos sanitarios son dispensados o son vendidos por las oficinas de farmacia. Por lo tanto, quiero agradecer mucho a los farmacéuticos y farmacéuticas de esta tierra que estén trabajando como lo están haciendo y ha llegado el momento, y agradezco al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España que esté colaborando con la Comisión Interministerial de Precios para que se pueda establecer, ahora ya que el abastecimiento parece que está sostenido, para que se pueda establecer un precio máximo que no lastre a las familias en la adquisición de los mismos, aquellos que se lo quieran hacer. Pues si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo su atención.